Hacemos las palmas para Él. Vamos. Eso. Vamos a decirle todos. Solo en Él encontré esa paz. Quisiera confesarte que tengo con el alma de alabanza que arde, adórate por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, me alegra muchísimo volverlos a saludar hoy, martes 8 de febrero del año 2022. Felices de poder levantarnos esta mañana y conocer el mensaje de la Biblia que nos llega a través de nuestro versículo del día. Así que nos vamos hoy al Evangelio de San Mateo, al capítulo 25, verso 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, pues traemos hoy un pasaje de esos pasajes que a simple vista suenan demasiado extraños, bastante difíciles de comprender, claro. Yo los llamo de esos versículos poco populares, pero hay que analizarlos en el contexto. Entendamos que está hablando de la parábola de los talentos y se refiere a un personaje al que se le dio un talento y que por miedo, por pereza, por lo que fuera, decidió no trabajar con él, decidió enterrarlo y luego finalmente lo devolvió sin haber ganado nada sobre este talento. Pues la respuesta de su señor fue lo que acabamos de leer. Dijo: siervo malo y negligente, en lo poco fuiste infiel, aún lo poco que tienes te será quitado. Y entonces la sentencia: al que tiene se le da más, y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Pues repito, suena a simple vista un poco difícil de comprender, porque debería ser seguramente nuestra manera de pensar lo contrario. Al que tiene hay que quitarle para darle al que no tiene. Eso sería un poco más equitativo, ¿verdad? Pero si lo miramos desde el punto de vista de la Biblia y en el contexto, repito, de la parábola de los talentos, nos damos cuenta de otra cosa muy distinta. En primer lugar, hay que analizar que este personaje sí tenía. La Biblia dice: el que no tiene le será quitado lo poco que tiene. Porque es que este personaje sí tenía, él tenía un talento. Lo que pasa es que a él seguramente le pasaba lo que le pasa a muchas personas, que teniendo se quejan, se lamentan, maldicen su suerte de tal manera que no ven lo que tienen y entonces en su concepto personal no tienen, pero la verdad sí tienen. Y esto era lo que le pasaba permanentemente al pueblo de Israel en el desierto. Se quejaban de día y de noche una y otra vez porque no tenían que comer, porque no tenían sino pan, una cosa rara llamada el maná, porque querían carne, porque les faltaba agua, porque, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y siempre las palabras de ellos eran las mismas a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos en este desierto de hambre, de sed. No había sepulcros en Egipto para que nosotros tuviéramos que venir aquí, a esta tierra tan miserable, a este desierto, a perecer. Y ese lenguaje es el lenguaje de los que teniendo, oiga bien, teniendo, viven como si no tuvieran, sencillamente porque no aprecian, porque no valoran y finalmente porque no aprovechan lo que tienen. Y la verdad es que en la vida tenemos que advertir y darnos cuenta que muchas de las cosas que a nosotros nos suceden justamente por eso. Creemos no tener, decimos no tener, pero la verdad es que no valoramos lo que tenemos por estar envidiando lo que otros tienen, por estar añorando lo que tuvimos en alguna vez, en fin, tantas razones, pero dejando de ser efectivos en el presente con lo que sí tenemos. Una mujer en la Biblia, la recordamos, del Antiguo Testamento, una mujer viuda, tenía 2 hijos, su marido acababa de morir y los acreedores venían a cobrarle las deudas y como no tenía para pagar, pues iba a perder a sus 2 hijos. El profeta Eliseo simplemente se le acerca y le dice: dime qué tienes en casa.
Me parece bastante particular la respuesta de ella, porque ella le dice, ninguna cosa tengo en casa, sino una vasija de aceite. Vea lo contradictorio de la respuesta. Ninguna cosa tengo en casa. Lo primero que afloró, lo primero que le salió fue decir, ninguna cosa tengo en casa, pero sí tenía algo, tenía una vasija de aceite. Y esa vasija de aceite fue suficiente para que, dado el consejo del profeta, ella empezara una producción de aceites que terminó pues permitiéndole pagar la deuda y salvarse de morir. Pues la pregunta hoy sería esa, ¿qué tienes en casa? ¿Y por qué dices reiteradamente que no tienes? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué te lamentas tanto? Si la verdad, si te pones a mirar a tu alrededor, si te pones a mirar lo que tienes, seguramente que tienes muchas cosas. Lo que pasa es que la queja continua y lo que pasa es que el estar pensando siempre en lo que hace falta, pues te ha llevado a vivir como el personaje de la parábola de los talentos. Teniendo, así fuera uno, vive como si no tuviera. Seguramente él estaría envidiando al que tenía 5, o seguramente diría, bueno, el otro tiene 2, pero a mí solo me dieron 1. Y esa postura, esa disposición del corazón nos lleva al fracaso, nos lleva a perder, nos lleva a sufrir, porque sencillamente no apreciamos lo que sí tenemos y nos hacemos incapaces de producir. Y aquí quiero llamar la atención de muchas personas que tal vez me puedan estar viendo el día de hoy. Somos incapaces de producir, no porque no tengamos las capacidades para hacerlo, sino porque nos limitamos, nos enceguecemos, nos negamos a actuar, cuando la verdad tenemos una cantidad de recursos que podemos aprovechar, ponerlas en práctica y entonces ser efectivos en un mundo real en el cual nos movemos. Cuando te das cuenta lo que tienes y valoras aquello, pues entonces adquieres seguramente cuidado por eso que tienes. Vas a trabajar con alegría y vas a producir, va a haber esfuerzo y ese esfuerzo va a traer sus resultados. La disciplina, la constancia trae sus resultados y el resultado será producir más. El problema, queridos amigos, de los seres humanos de la historia fue el miedo. En esta historia, este personaje se llenó de miedo. Otro problema, la pereza o la falta de asumir riesgos, la incapacidad para asumir riesgos. Y aquí quiero decirles otra cosa muy importante que he aprendido en la vida. Hay que arriesgarse, hay que asumir riesgos, no riesgos irresponsables, no a la loca, a la ciega, no, pero sí hay que asumir riesgos. Decían los abuelos, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo, y eso es una verdad absoluta. Hay que asumir el riesgo de caminar, el riesgo de dar un paso, el riesgo de abrir una puerta, el riesgo de creer y avanzar. Pues en este sentido quiero decirles, Dios jamás bendice la pasividad. Dios no va a bendecir la negligencia. A Dios no le interesa bendecir al temeroso. Entre otras cosas, dice la Biblia, el que teme no conoce a Dios. No, Dios es amor, Dios es poder, Dios es grandeza y el temor es todo lo contrario a la presencia de Dios. Pues Dios no bendice, y menos la ingratitud, un corazón ingrato que maldice lo poco que tiene, que no agradece lo que tiene. Así que más bien analiza en esta mañana qué tienes, qué puedes hacer, cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, cuáles son tus recursos. ¿Por qué no le impulsamos la rueda de la vida? Entendamos que las cosas se darán si nosotros hacemos que éstas sucedan. Dios va a abrir las puertas de los cielos, sin duda alguna, y Dios nos saldrá al encuentro, dice la Biblia. Pero cuando demos los pasos, cuando actuemos, cuando nos movamos, de lo contrario, perderás lo poco que tienes a tu lado, lo poco que tienes contigo, que seguramente no es poco, tal vez es mucho, y eso mucho hay que valorarlo, hay que cuidarlo y hay que ponerlo a producir. ¿Te parece que oremos? Vamos a hacer una oración, vamos a acercarnos a Dios
y vamos a hablar con Él. Dile, Señor, en esta mañana reconozco, Dios, que tengo muchas cosas. Perdóname por maldecir. Perdóname, Señor, por decirme reiteradamente que lo mío no sirve, que lo mío es poco, que es pequeño o que sencillamente no tengo. Que sencillamente no fui bendecido como otros sí lo fueron. Perdóname por estar envidiando, Señor, o por estar añorando lo que un día tuve, sin ser consciente de lo que tengo hoy en el presente. Tu palabra es clara, Señor, al que tiene, pero en el contexto de que valora lo que tiene, que reconoce lo que tiene, que se esfuerza y pone a producir lo que tiene, pues al que tiene se le dará más. Al que tiene se le aumentarán las cosas, y al que no tiene, porque no ve, porque no agradece, porque sencillamente no bendice lo poco que tiene, pues eso poco le será quitado y se le dará al que tiene más. Señor, hoy me queda clarísima esa lección y te pido tu ayuda, te pido tu bendición para hacer las cosas como es debido, como debe ser, para hacer las cosas que a ti te alegren el corazón. Señor, por favor, bendíceme el día de hoy. Guía mis pasos en este día y permíteme ver tu gloria. Oro con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis queridos amigos, pues de esta manera hoy, con una tremenda enseñanza, llegamos al final de nuestra emisión. No sin antes recordarles que este próximo jueves 11 estaremos en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, con todas las personas del eje cafetero que quieran acompañarnos, que quieran venir. En Santa Rosa de Cabal, tercer piso del restaurante Carnes y Vinos, a las 7 de la noche. Allí los estamos esperando. Y todos los caleños, recuerden que al siguiente día, el sábado, sábado 12 de febrero, estaremos con todos ustedes para compartir también nuestra reunión presencial en Unicentro, Salón Caracolí, a las 5 en punto de la tarde. Allá los estamos esperando para disfrutar de un hermoso tiempo. Pues querida familia, les deseo un resto de día muy feliz. Mañana nos volvemos a encontrar para tener otro versículo del día. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.